Mi tema es la moral de una generación y los derechos humanos a propósito del caso de Karen Atala Rifo versus Chile. Esta es mi ponencia. En mi época de juventud, para hacer mi examen y graduarme de la Facultad de Derecho, el tribunal me hizo una pregunta acerca de si el contrato de maternidad subrogada era válido o nulo. En aquella época, citando un artículo del Código Civil, dije que era nulo y expliqué por qué. El tribunal me felicitó. Recuerdo que uno de los juristas al final me dijo: usted honra a su familia, y me calificaron sobresaliente. Si el día de hoy la barra de abogados en el condado de Anaheim, en California, me hiciese la misma pregunta y yo contestara de la misma manera, no solamente reprobaría el examen, sino que creo que me enviarían al primer año de la escuela de Derecho, porque la contestación 30 años después ya no tiene sentido, es obsoleta. La pregunta es: ¿qué ha pasado? La moral ha evolucionado y por eso voy a hablar de la moral de una nueva generación. La sociología nos enseña que cada sociedad tiene su cultura y que ésta se puede cambiar cuando sus miembros cambian sus valores y por ende las normas que la rigen. El centro del universo está en los valores que detenta una sociedad. Voy a repetir esto: el centro del universo está en los valores que detenta una sociedad, y estos pueden ser definidos como nociones generales y abstractas acerca de las cualidades que los miembros de una sociedad consideran buenas, correctas y deseables. Los sociólogos sostienen que los valores son el corazón de la sociedad. Esto es fundamental. Los valores son el corazón de la sociedad y que las normas se originan en algún valor o los valores. Ahora, los valores tenemos que conectarlos directamente con la moral, que es la ciencia que estudia el acto humano. El acto humano puede ser bueno o puede ser malo. El quid de la cuestión es quién determina la moralidad del acto humano. Se ha levantado una generación que es autártica por antonomasia. Es decir, es aquella que ellos deciden qué es bueno y qué es malo. Básicamente sostiene que no existe una moral universal, sino que todo es relativo. Todo es relativo, de ahí el nombre relativismo. En definitiva, la moral es producto de la opinión del hombre, es decir, lo que el hombre dice que es bueno y lo que dice que es malo es malo. Luego tenemos la moral que señala la Biblia. Ahí es donde está el problema, donde personajes como el apóstol Pablo enumera de una forma minuciosa todas aquellas conductas que Dios considera perversas y que el hombre por ningún motivo debe practicarlas. Estas las contrasta con otras conductas a las cuales el ser humano sí debe adherirse. La realidad es que la sociedad en la que nosotros vivimos ha cambiado el valor de la fe en Dios por el agnosticismo o ateísmo. Al haber hecho esto, ha excluido a la Biblia de la ecuación y la moral impuesta por Dios ha quedado relegada a un segundo plano. Siguiendo la terminología del apóstol Pablo, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene. Es en el contexto de estas palabras que la sociedad actual vive el día de hoy. Al haber cambiado los valores esenciales consagrados en el texto sagrado y al haber apostado por una autarquía moral, nos encontramos en medio de una sociedad decadente que para legitimar su atrevimiento ha tenido que elevar al nivel de norma jurídica su nuevo valor y ponerlo en la categoría de derecho humano,
pervirtiendo ipso facto la nobleza de lo que esto representa. Para darme a entender de una mejor manera, procederé a analizar el caso de Karen Atala Rifo versus Chile, ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica y que constituye el primer precedente jurisprudencial del sistema interamericano respecto a los derechos humanos de las personas pertenecientes a la comunidad lésbico-gay. Esto lo haré en conexión con otros casos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Este análisis nos permitirá observar cómo la sociedad ha cambiado el concepto de familia instituido en el libro de Génesis, por el que el ser humano ha inventado, y como consecuencia lógica se vuelve contra natura. Karen Atala Rifo se divorcia de su esposo, con quien había procreado 3 hijas. Una vez divorciada, decide vivir maritalmente con otra mujer, a quien lleva a vivir a su casa. El padre de las 3 niñas presenta una demanda por la custodia de sus hijas, alegando que la orientación sexual de su ex esposa y la convivencia con otra mujer iban a producir daños a los infantes. El juzgado de menores que conoció el caso rechazó la demanda, señalando que la orientación sexual de la demandada no representa un impedimento para desarrollar una maternidad responsable. La Corte de Apelaciones revocó la decisión del Tribunal de Primera Instancia y concedió la custodia de las niñas al padre. El caso fue llevado a casación ante la Corte Suprema de Justicia de Chile, en cuya sentencia el tribunal señaló: en todas las medidas que concierne a niños y a niñas, es primordial atender el interés superior del niño sobre otras consideraciones y derechos relativos a los progenitores. Y ratificó la sentencia del Tribunal de Alzada. Karen Atala Rifo, quien es abogada de profesión, incluso jueza de la República de Chile, organizó un equipo legal y presentó una demanda a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, quien trasladó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica. La Corte Interamericana estableció que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana bajo el término otra condición social, establecido en el artículo 1.1, que reza: en consecuencia, ninguna norma, decisión, práctica de derecho interno puede disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona. Con esta aseveración, la Corte está diciendo que es un acto discriminatorio el impedir a 2 personas del mismo sexo formar una familia, y que por lo tanto este es un derecho humano protegido por el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro de los postulados de la sentencia señala que el interés superior del niño, y aquí dice la sentencia, no puede ser utilizado para amparar la discriminación en contra de la madre o del padre por la orientación sexual de cualquiera de ellos. De este modo, el juzgador no puede tomar en consideración esta condición. Este razonamiento le quita toda la protección al niño para privilegiar el concepto de discriminación. Lo que el tribunal nos está diciendo en estas palabras es que la integridad psíquica, moral y espiritual del niño no tiene ningún valor, porque le da un trato inferior al padre o la madre homosexual. De esta manera, la Corte cae en una contradicción, porque viola los derechos del niño, que son derechos humanos también, aunque no aparezca en la Convención Americana. Todo niño tiene derecho a tener un modelo de padre y de madre. Este es un derecho inalienable que jamás debe estar en el tapete de discusión. Sin embargo, al cambiar la sociedad, los valores
tergiversamos el derecho. En relación con la confusión de roles, el tribunal se pronunció de la siguiente manera: es el Estado quien tiene la carga de la prueba para mostrar que la decisión judicial objeto del debate se ha basado en la existencia de un dato concreto. La Corte Suprema de Justicia no cumplió con los requisitos de un test estricto de análisis y de sustentación de un daño concreto y específico sufrido por las 3 niñas a causa de la convivencia de su madre con una pareja de un mismo sexo. Con este razonamiento, el hombre llega a un estadio de insolencia mayúscula frente al Creador. El tribunal está pidiendo un test científico que pruebe el daño que esta convivencia provoca. El detalle es que este test lo va a hacer el mismo hombre alienado de Dios. La pregunta es: ¿por qué no le pasamos el test de la Biblia, que es en definitiva el criterio por el cual todo hombre será juzgado? Y finalmente quiero señalar que el tribunal, en relación a la familia, dijo: en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se define y protege un solo modelo tradicional de la misma. En el presente caso, la Corte constató que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema de Justicia de Chile refleja, y aquí cito la sentencia, una percepción limitada y estereotipada del concepto familia que no tiene base en la Convención, al no existir un concepto específico de familia. Aquí la Corte nos está afirmando claramente que el centro de la ecuación es la Convención Americana de Derechos Humanos, que esta es la Biblia en la que ellos están basando su decisión, y claramente exponen que en ningún momento están defendiendo un concepto de matrimonio cerrado y tradicional, sino uno en el cual no existe el elemento discriminación. Ahora la pregunta es: ¿qué es la Convención Americana de Derechos Humanos? Pues es un conjunto de normas jurídicas sobre derechos humanos hecha por hombres pecadores y suscrita en una conferencia especializada de derechos humanos en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Ahora, veamos qué es la Biblia. Es la palabra del Creador en la cual inspira, es decir, capacita a seres humanos a que escriban sin error los preceptos por los cuales éste debe regirse. La Biblia no fue escrita en 1969, sino que comenzó a escribirse hace más de 4000 años, y no por cualquier hombre, sino por individuos privilegiados que tenían una relación directa con Dios. Cuando leemos los razonamientos de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos damos cuenta de cómo la criatura ha cambiado los valores eternos instituidos por el Creador y ha apostado por una moral fabricada por él mismo. El matrimonio, señoras y señores, no es un invento humano, sino una institución divina. Varón y hembra los creó, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne. Y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y aquel que repudia a su mujer, a no ser por causa de adulterio, comete adulterio. En la jurisprudencia de la Corte Europea de los Derechos Humanos encontramos el caso Salgueiro versus Portugal del 21 de diciembre de 1999, donde el tribunal concluyó que la orientación sexual es un concepto que se encuentra cubierto en el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Este es el caso contrario al anterior. Aquí se trata de un hombre que se divorcia de su esposa y se une en una relación de hecho con otro hombre. La ex esposa presenta una demanda ante el Tribunal de Familia que falla a favor del padre, pero que el Tribunal de Apelaciones falla a favor de la madre. El padre presenta el caso ante la Corte de Estrasburgo, quien apunta, cito la sentencia: así, las declaraciones desafortunadas a las que se refirió el gobierno constituyen la evidencia de que la homosexualidad tuvo un peso determinante en la decisión judicial,
es evidente, dice el Tribunal Europeo, que la distinción que hizo el Tribunal de Apelación tuvo como base la orientación sexual del demandante, distinción intolerable por el convenio. La Corte falló a favor del padre. Este tipo de casos son abundantes en la jurisprudencia europea y el estudio de cada uno de ellos nos deja claro que no se puede tomar decisiones por orientación sexual, transexualidad o cualquier criterio que no esté fundamentado en un dictamen científico, producto de una evaluación que represente un peligro o daño a terceros. El caso PV versus España es un ejemplo. Aquí tenemos a un padre transexual que cambia de sexo y la esposa exige que se anule el régimen de visitas del padre ahora mujer. El juez le concede la demanda parcialmente, solo restringiendo el régimen de visitas. El tribunal español deja claro que la restricción de visitas no es en virtud de su transexualidad, sino que se basa en su sentencia en el desequilibrio emocional que ha experimentado por un dictamen de psicólogo clínico que asegura que la susodicha persona representa una amenaza a la integridad psíquica del niño, y la Corte Europea simplemente ratifica esta decisión. Una vez citada la jurisprudencia, es importante señalar la evolución del derecho en esta materia. Por ejemplo, en el artículo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos del 4 de noviembre de 1950, literalmente reza: a partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del 7 de diciembre del año 2000, es decir, 50 años después, reza: se garantiza el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio. Como es obvio, a simple vista, se ha eliminado de una forma deliberada la referencia a un hombre y a una mujer que hace la Convención de 1950. Lo que esto significa es que ha habido un cambio de valores en la sociedad europea y abre la posibilidad a los estados a que reconozcan legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el caso de Europa hay ya 8 países que ya lo han hecho. Ahora, ¿qué con todo esto? ¿Tenemos algo personal contra la comunidad lésbico-gay? No. ¿Es la iglesia homofóbica? No. ¿Le tenemos tirria a este sector de la sociedad? No. En nuestro lenguaje, ¿discriminación significa verlos con inferioridad? No. Entonces, ¿a qué viene toda esta perorata? El problema es cuando se cambian los valores y en aras de que estos prevalezcan, se redactan normas jurídicas que coartan otros derechos humanos. Aquí viene uno: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión. Y sigue diciendo: libertad de profesar y divulgar su religión o creencias. Y hay que subrayar esto: libertad de profesar y divulgar, consagrado en el artículo 12 de la Convención Americana. Y el detalle, ahí está el detalle, es que nuestra religión, que tiene su origen con Jesucristo, es discriminatoria, pero no en el sentido de ver a las otras personas como inferiores, pero sí en el de separar y segregar el pecado de la santidad, la luz de las tinieblas, la verdad de la mentira. Es la responsabilidad del ministro religioso la de pregonar a los 4 vientos la moral de la Biblia y defender la santidad del matrimonio. Como guías espirituales, no nos podemos quedar callados cuando un sector de la sociedad socave los fundamentos de la familia. En ningún momento aceptar ni quedarnos callados cuando el legislador
sanciona una ley que reconoce este tipo de matrimonios. Quedarnos callados sería una traición a nuestra religión. No podemos dejarnos intimidar por la palabra discriminación o expresiones como cualquier otra condición social, que han usado los tribunales internacionales para justificar lo injustificable. La verdad de todas las cosas es que no fuimos nosotros los que escribimos la Biblia. No somos nosotros los creadores de la moral. Tenemos que entender que hay un ser supremo que es el creador y que es Él quien ha establecido un orden que el ser humano se empeña en destruir. Nosotros solamente somos sus heraldos, por lo tanto no se nos puede perseguir. Voy a repetir esto. No se nos puede perseguir ni jurídica ni moralmente por ejercer nuestro ministerio profético, en el cual sostenemos que este tipo de uniones y la custodia de niños por este tipo de parejas no corresponde a lo que dice la palabra de Dios. Los predicadores actuamos como verdaderos embajadores de Dios, es decir, en su representación. Y cuando hablamos al pueblo su palabra, lo estamos haciendo ex cátedra. Por lo tanto, es absurdo que se nos quiera aplicar el artículo 321 del Código Penal hondureño, que señala: será sancionado quien haga objeto de discriminación a otra persona por motivo de sexo, raza, edad, clase o religión. Con estas aseveraciones anteriores no estamos legitimando la homofobia ni justificando los actos de bullying, desprecio, agresión psíquica o física a algunos homosexuales que han sido injustamente sometidos. La iglesia no avala la criminalización de la orientación sexual a la que cada individuo, en virtud de su libre albedrío que Dios le ha dado, tiene derecho a escoger. La sociedad debe respetar la dignidad y no debe incurrir en conductas contrarias al amor. Reiteramos, la iglesia respeta la dignidad del gay, ama al gay, tiene interés en relacionarse con él. Lo que la iglesia no valida es que se eleve a la categoría de norma jurídica matrimonio entre personas del mismo sexo, o que custodien niños, no porque tenemos algo personal, sino porque Dios claramente establece la incongruencia de estas conductas. Tampoco podemos permitir que se nos coarte la libertad de predicar el evangelio de Jesucristo o se nos haga ver como los malos de la película, porque sencillamente no lo somos. No porque nosotros lo digamos, sino porque así está consagrado en el texto sagrado: vosotros sois la luz de este mundo. Es importante entender que la iglesia reconoce que hay conductas dentro de las parejas heterosexuales que son claramente condenadas por el texto sagrado. Y me refiero a la práctica del adulterio, machismo, paternidad irresponsable, inter alia, que no son objeto de discusión en este trabajo, puesto que hasta este momento ninguna de ellos ha sido reclamada como un derecho humano. Toda esta apología de la moral bíblica que hasta aquí se ha hecho es considerada por la doctrina jurídica como un rancio estereotipo que muestra una dramática desinformación. Así dice la doctrina acerca de los que tenemos o sustentamos la moral bíblica. Dicen ellos que somos una combinación de aristas que conlleva un grave daño al derecho elemental de no discriminación por la orientación sexual de una persona. Y ellos llegan a decir: animamos a desterrar viejos estereotipos sociales, culturales y religiosos. Este es el sentir generalizado de la gran mayoría de los científicos del derecho, que consideran un avance jurídico, una conquista social, un salto cualitativo, la aceptación y la legalización de conductas que la Biblia considera espurias. Es tanto la abrumadora o tan abrumadora es la artillería de los científicos de los derechos humanos, de los sociólogos, de los filósofos, que en algún momento llega a intimidarnos y hacernos sentir como cavernícolas completamente fuera de contexto. Es impresionante la argumentación que han esgrimido.
desde la perspectiva de la lógica jurídica, es sencillamente impecable, es convincente, apela al sentimiento del hombre y refuta de una manera no menos impresionante todas aquellas posturas de la religión a las cuales considera como arcaicas, vetustas y obsoletas, ampliamente superadas en el mundo actual. Si este servidor, quien es un jurista por formación académica, no tuviera un conocimiento bíblico, teológico profundo, o ya hubiera sucumbido ante el racionalismo jurídico y filosófico de los abogados de los derechos humanos, Gay o titubearía al hablar o escribir sobre el tema. Pero más de 30 años de peregrinaje por la ciencia teológica me da la autoridad para afirmar que no es que nosotros nos hemos quedado en las cavernas defendiendo posturas estereotipadas por la religión medieval o una religión medieval. Es exactamente lo contrario. Es el hombre de la posmodernidad. Sí, el hombre de los 500 canales de televisión, el hombre del mundo globalizado, el que con su agnosticismo ha regresado a la caverna de la incredulidad, a la que muy bien llamó Lipovetsky la ère du vide, la era del vacío. Hasta este punto he hablado al mundo secular. Ahora es menester que me dirija a la iglesia, no con la misma extensión, pero sí con la misma firmeza. La primera pregunta que tengo para los pastores que están aquí esta noche es: ¿dónde estaba la iglesia el 21 de diciembre de 1999, cuando el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo dictó la sentencia en el caso Salgueiro versus Portugal? Este es el primer caso que se volvió trascendental porque sentó un precedente jurídico en contra de la santidad del matrimonio. ¿Dónde estaba la iglesia el 24 de febrero del año 2012 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso de Karen Atala Rifo? Este caso sienta un precedente jurisprudencial nefasto contra la santidad del matrimonio en Latinoamérica y la iglesia hasta el día de hoy no ha dicho nada. ¿Dónde estaba la iglesia el 7 de diciembre del año 2000 cuando en Niza se firmó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea? Este es el primer instrumento internacional donde de una forma deliberada se suprime lo que se había venido repitiendo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. La iglesia hasta ahora no ha dicho nada. Sería un acto de irresponsabilidad mayúsculo afirmar que no es de nuestra incumbencia incursionar en esta arena, nada más alejado de la verdad. La iglesia somos aquellos que hemos experimentado un nuevo nacimiento mediante el perdón de nuestros pecados, producto de un arrepentimiento delante de Dios. Somos parte de una sociedad y todo lo que se relaciona con ella nos incumbe. Lo contrario a eso sería un escapismo barato. La Biblia enfáticamente dice que nosotros resplandecemos como luminares. Esto significa presencia y no ausencia. Esto es importante. Esto significa acción y no inercia. Pero la Biblia va más allá, señala que nosotros somos columnas y baluartes de la verdad. Esta aseveración tiene implicaciones profundas. Primero, porque nos está diciendo que nuestros principios morales y espirituales son aquellos que sostienen a la sociedad. Cuando el hombre socava la santidad del matrimonio, pervierte el orden de la familia, donde un niño no tiene el derecho de tener un padre y una madre. Cuando la sociedad excluye de la ecuación a Dios, es cuando entra en acción la iglesia para cumplir con la segunda parte del texto, baluartes de la verdad. Es por eso que callar ante estos cambios de valores y de normas jurídicas es simplemente volverse en cómplice del sistema cósmico que, como señala Pablo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es exactamente lo que han hecho estos tribunales, honrando conductas perversas de criaturas sobre pretexto de cumplir con normas hechas por criaturas de la misma estirpe. Este es el momento propicio
para que este servidor invite a las autoridades de la iglesia a crear un órgano jurídico que conozca, que analice, que emita opiniones consultivas, que asesore en relación a toda aquella legislación nacional e internacional que atente contra la majestad de la moral bíblica, y que sirva de esta manera como órgano de apoyo a aquellas organizaciones que nos representan ante el pueblo y gobierno del Estado de Honduras. De esta manera seremos una iglesia proactiva y profética que cumple a cabalidad el papel que le confiere la misma palabra de Dios, y nunca reactivas como en el caso penoso que tuvimos hace un año. Consideraciones finales. Número 1. Los valores son activos intangibles de una sociedad que se constituyen eventualmente en el fundamento del derecho. Número 2. Cuando se cambian los valores, se cambia la cultura y por ende se cambia el derecho. Los valores relacionados con la familia por los que ha apostado la sociedad actual trastocan la santidad de Dios, convirtiéndolos en una afrenta a la moral bíblica. Número 3. El caso de Karen Atala Rifo, ventilado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, tiene una importancia colosal e implicaciones jurídicas muy importantes. Primero, porque reconoce el matrimonio gay de facto, y segundo, la custodia de niños de jure. Después de esta sentencia, ningún tribunal de un estado, parte del sistema interamericano de derechos humanos, podrá fallar de forma contraria a los principios que en dicha sentencia se han consagrado. He ahí las implicaciones jurídicas de este fallo. 4. Las argumentaciones de los tribunales están basados en leyes que el mismo hombre ha hecho, como la Convención Americana o la Convención Europea de Derechos Humanos, probando lo que afirmamos al inicio de este trabajo, que prima una autarquía moral en la sociedad actual. El subterfugio jurídico del que se han valido para fundamentar lo que no se puede fundamentar es el término discriminación, igualdad jurídica y otra condición social. Alrededor de estos conceptos elaboran toda una perorata jurídica que, si bien es cierto, sigue todos los cánones de la lógica aristotélica, llegan a conclusiones exegéticas que no son ni pueden ser válidas porque sucumben ante la moral bíblica. Número 5. Los apologetas de esta moral autártica entienden a la perfección la diferencia entre la moral y el derecho, y saben a la perfección que la primera es incoercible y que el segundo es coercible. Luego entonces surge la necesidad insoslayable de elevar a la categoría de norma jurídica el acto humano que de forma inveterada ha venido realizando. De esta manera, el matrimonio gay y la custodia de niños, como un derecho protegido no solamente por el derecho interno, sino por el derecho internacional de los derechos humanos. Número 6. Indiscutiblemente, la estrategia jurídica que ha seguido la comunidad gay es brillante. Ellos se valieron de la ambivalencia del término discriminación, utilizado por el legislador, y de las lagunas jurídicas que crearon con el concepto otra condición social. Estos términos los combinaron con principios del derecho como igualdad jurídica, respeto a la vida privada, inter alia, y sentaron de esta manera precedentes jurídicos que, una vez constituidos en jurisprudencia de los tribunales, sirven como una fuente de derecho. 7. No solamente se ha elevado a categoría de derecho humano este nuevo concepto de matrimonio y familia, sino que se ha penalizado toda conducta producto de una declaración o de un hecho que menoscabe el derecho adquirido. De esta manera se coarta una serie de derechos humanos también establecidos en las convenciones internacionales. El artículo 321 del Código Penal de Honduras es un ejemplo de lo anteriormente señalado. Número 8. El primer derecho humano que se coarta con esta mordaza es aquel que señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Otro derecho humano coartado es el que reza de la siguiente manera: toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión, y este derecho implica la libertad de divulgar su religión y creencias. Número 9.
Existe una contradicción clara en estas normas jurídicas. Por un lado se nos dice que es un derecho humano tener una religión y divulgarla, y nuestra religión claramente se opone a la norma jurídica que cambia el concepto de matrimonio y familia, y por otro lado se penaliza cualquier declaración o acción que en virtud de nuestra religión hagamos. Es un imperativo, número 10, es un imperativo categórico que esta contradicción se resuelva lo más pronto posible y que se establezca claramente el derecho que tiene un ministro religioso a ser eximido de cualquier responsabilidad civil o penal cuando hable ex cátedra, puesto que es un derecho humano inalienable el tener una religión y divulgarla. 11. La Iglesia reconoce la dignidad y el respeto que toda persona merece. En ningún momento la Iglesia es homofóbica. La Iglesia ama, la Iglesia respeta y tiene un interés profundo de relacionarse con la comunidad gay. La Iglesia nunca ha estado de acuerdo ni puede estar de acuerdo con todas aquellas prácticas como el bullying, menosprecio, agresión psíquica y física que han vejado la dignidad y humillado históricamente a los homosexuales. La Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en tal sentido pedimos perdón si en algún momento no hemos sido ejemplo de amor, ejemplo que hemos debido ser para ellos. Número 12. La declaración de respeto y amor que he efectuado, aunque parezca contradictoria, no me impide, como miembro de la Iglesia, a defender una institución pétrea y divina como es la familia y el matrimonio. 13. Desafortunadamente la Iglesia ha guardado un silencio cómplice en todo esto. Y de la misma manera que reza el principio jurídico que nadie puede alegar ignorancia de la ley, mutatis mutandis, la Iglesia no puede alegar ignorancia de un acontecer social. 14. La Iglesia es columna y baluarte de la verdad, es luminar de la sociedad, es luz, es sal de la tierra, y todas estas figuras del lenguaje representan sendas verdades consagradas en el texto sagrado que nos indican claramente que es de nuestra incumbencia inmiscuirnos en este tipo de asuntos. 15. Es una necesidad impostergable que la organización más representativa de la Iglesia de Honduras cree un órgano jurídico compuesto por notables jurisconsultos evangélicos que estudien, analicen y emitan opiniones consultivas y asesoren a aquellos que nos representan ante el pueblo y gobierno. Y finalmente, somos columnas y baluartes de la verdad, de tal manera que actuemos en consonancia. Somos la voz de Dios frente al hombre. Somos la reserva moral de una sociedad que invirtió los valores. Ejerzamos nuestro papel profético emulando a aquellos hombres que nunca hicieron pacto con los poderes temporales de esta tierra y que en ningún momento titubearon en decir: así dice el Señor. Gracias.